Bueno, empezamos a Oiga, trabajar. Discúlpeme, Yo dije, ya chicos. está, me saqué. Discúlpenme, fui yo, fue mi error, lo siento. Pero, Tranquila, tranquila. discúlpame, te interrumpí, Eider. Puedes continuar lo que estabas diciendo. Ah, ¿qué era? Que estaba así en la misma situación de Gabriela o sea, me recuerdo poco y aparte de eso quisiera como saber más, o sea, quisiera también profundizar un poco más en el tema. Obviamente recordando ya lo que más o menos había dado, bueno, lo que di, pero se me olvidó. Ok, súper, súper. Entonces, bueno, bienvenida, Ale. Y mientras me Oli. confirman, Oli, bebé, me confirman si ya pueden ver la pantalla. Sí, ya. Ok, Hola, hermosa. Yep, ya se ve. listo. Entonces, vamos a hablar sobre mayordomía, como ya ustedes mismos introdujeron al tema. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención la pregunta de Gaby. Si se me olvida cómo responderla, Gaby, por favor me recuerdas al final. Y bueno, antes que nada, vamos a hablar del objetivo de como de este tema, porque a veces como que ni siquiera sabemos por qué hacemos las cosas o por qué nos están dando este tema. Y este tema es para contribuir a nuestro desarrollo integral como cristianos, como personas, enseñándonos sobre mayordomía y cómo a través de esta podemos adorar y servir a Dios. Porque no sé si a ustedes les pasa o de pronto se les olvidó el concepto del semestre pasado, pero la verdad y les soy sincera, hasta antes de preparar esta clase, yo pensaba, o no sé, como que ya había hablado del tema, o había dado el tema, pero en mi corazón siempre estuvo mayordomía es igual a plata. A pesar de que ya me habían hablado del tema y todo, pero ahora que empecé como que a estudiarlo más a profundidad, me di cuenta que no es así. Entonces, por eso es este tema. Y se basa en un versículo que encontré en 1 Corintios 4:2 que dice, ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Antes que nada, quiero decir que todos nosotros, todos los cristianos, somos administradores de todo. Somos administradores de parte de Dios. Él nos ha dado, por ejemplo, Gaby me decía, no sé qué cosas Dios me ha dado. Por ejemplo, Él te ha dado tu tiempo. El tiempo que tú tienes no es tuyo. Dios te lo concedió, Él te dio la vida. Él te ha dado tu talento, te ha dado la vida, te ha dado tu físico, te ha dado, no sé, el estudio que tienes. Entonces, el dinero que también de pronto a través de tus papás tienes o de pronto si tienes un emprendimiento o alguna forma en la que tú mismo consigues tus recursos, todo lo que tú tienes, todo lo que hay en tu cuarto, lo que tú dices, eso es mío, en realidad Dios te lo ha dado. Así que tú eres administrador de eso que tú dices, ser el dueño. Entonces, aquí en la introducción podemos ver que nuestra casa tiene un nuevo dueño, porque cuando somos cristianos solemos decir, no, Dios, tú eres mi Señor, mi Salvador. ¿Qué significa Señor? Señor significa dueño. ¿Qué estamos diciéndole a Dios? Dios, tú eres mi nuevo dueño. Yo te entrego las llaves de mi casa, te entrego las llaves de mi vida, y ahora tú eres quien la maneja. Podemos ver en 1 Corintios 3:16 que Pablo dice, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Es decir, ya no somos de nuestra propiedad, ahora somos un templo de parte de Dios. Entonces, cada pieza de esta casa le debe pertenecer a Dios. Esa es, no sé, como que el deber, pero muchas veces no sucede de esa manera. Muchas veces le entregamos a Dios una porción solamente. Le decimos, mira Dios, yo te dejo actuar, pero aquí, en este lado todavía no. Muchas veces la mayordomía suele ser uno de esos aspectos, y más cuando se trata del dinero. Eh, Normalmente son áreas difíciles de rendir a él, y sobre todo cuando se trata, como les dije, del uso de nuestras posesiones, de nuestro tiempo, de nuestro dinero, nos cuesta demasiado. Dios quiere entrar a toda habitación de nuestra casa, a toda área de nuestra vida, y Él quiere limpiar y ordenar. Eso es lo que hace Dios. A veces creemos que ser cristianos es, no sé, ir a la iglesia, es, no sé, poner versículos en Instagram, pero realmente ser cristianos es decirle a Dios, mira, te pertenezco y te entrego cada área de mi vida. Y Dios entra a sanar, a restaurar y a limpiar. Nuestra parte, ¿cuál es? Soltar mis llaves, soltar el control, porque muchas veces, así como cuando hablamos de nuestras posiciones, creemos que es nuestro, no es mi dinero, es mi iPhone, es mi tiempo, pero en realidad le pertenece a Dios, nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Y qué nos corresponde? Soltar el control.
Entonces, ahora sí vamos a definir qué es mayordomía. Según la RAE, un mayordomo o mayordoma es el agente principal del propietario, arrendatario o administrador de una hacienda o de una propiedad. Entonces no es el dueño, sino el administrador de esa propiedad o cosa. Cuando yo digo que yo soy un mayordomo o un administrador de Dios, significa que yo no soy la dueña de nada. Estoy diciendo que Él es el dueño, mi dueño, y de las cosas que digo que son mías. La mayordomía es un estilo de vida que reconoce y acepta el señorío de Cristo en mi vida y trabaja en sociedad con Dios. Por ejemplo, una forma práctica. Dios me dio a mí la oportunidad de estudiar. Yo soy una administradora de ese estudio, de esa oportunidad que Dios me ha dado. Yo veré si yo la aprovecho o no. Es mi decisión si yo saco mejores notas, si yo estudio más, pero yo estoy asociada con Dios. Entonces, ¿qué hago yo? Hay una parte que me corresponde a mí como mayordomo. ¿Cuál es mi parte? Estudiar, prestar atención, estar atenta. Esa es mi parte. Yo no puedo decir, ay, no, Dios, mira, ¿sabes qué? Estudia tú por mí. No, yo debo estudiar. Como mayordomo, yo soy un buen mayordomo cuando estudio para mi parcial, cuando estudio para mi profesión. ¿Cuál es la parte de Dios? Dios, yo te pido que tú hagas tu parte. ¿Cuál es tu parte? Dios, dame tranquilidad, dame el tiempo, ayúdame a organizar mi tiempo para poder estudiar. Ayúdame a que me alcance el tiempo para responder las preguntas. Ayúdame a ser más ordenada. Sophie se salió, voy a darle a admitir. Ok. Entonces, para el cristiano, mayordomía significa responsabilidad de guardar, velar y administrar todo lo que Dios me ha confiado. El uso de esta mayordomía tiene que ver con la vida, el físico, el tiempo, los talentos, dones, posesiones materiales y la creación. Yo no soy una buena mayordoma, bueno, vamos a hablar en positivo. Yo soy una buena mayordoma o mayordomo de mi físico cuando yo como saludable, cuando yo hago ejercicio, por salud, no, al menos por salud. Soy un buen mayordomo cuando no procrastino, sino que hago lo que debo hacer, porque estoy administrando bien mi tiempo. Soy un buen mayordomo cuando Dios me dio, no sé, el talento de cantar y le sirvo a Él para cantar. Porque Él me dio dones, talentos que yo debo multiplicar, que debo fructificar. No sé si ahí se va aclarando un poquito el tema. Entonces, bueno, esta mayordomía inició cuando Dios nos dejó como género humano a cargo de la creación. Nos dio dominio, mayordomía sobre todo lo creado y actuábamos como agente de Dios en el Edén. Esto lo podemos encontrar en Génesis 1:28. Yo les voy a pasar el material que yo construí, pero de todos modos, si ustedes quieren, pueden ir tomando apuntes porque no lo estoy leyendo tal cual. Entonces, bueno, con respecto a eso, para mí la naturaleza es uno de los temas que, no sé, como que muchas veces olvidamos. Y no debemos olvidar eso. Dios nos puso como mayordomos de la creación, de la naturaleza, de los animales desde el día 1 en el Edén. Aún seguimos ejerciendo la mayordomía y Dios nos va a rendir cuentas de eso. Así que, ojito. Con respecto a los principios básicos, tenemos primero que Dios es dueño de todo. Cuando como seres humanos fuimos creados, ya todo estaba aquí. Lo podemos encontrar en Génesis. Lo último que Dios creó fue al ser humano. Dios ya lo había creado todo, incluso la plata y el oro. Las fuentes están aquí en la diapositiva. Entonces, eso significa que Dios es el verdadero dueño en todo lo que poseemos, porque solo hay dos maneras legítimas de hacernos dueño de algo, o hacerlo o comprarlo. Y en Génesis 1:1 podemos ver que Dios creó todo lo que existe. Y por hacerlo es el dueño. Además, Él es quien nos provee y tiene cuidado de nosotros para que nada nos falte. Eso lo podemos encontrar en Mateo 6, del 25 al 31. Cuando Él está diciendo, ¿acaso no tienen ustedes más valor que las aves? Ellas no cosechan, no ciegan, ellas siempre tienen alimento, dándonos a entender que Él cuida de nosotros y nos provee. Entonces, como les dije antes, cuando hago referencia a todo, me refiero literalmente a que Dios es el dueño de todo, del dinero, del mundo físico, del tiempo, de los dones espirituales, talentos, posesiones, incluso mi persona, cuando yo le entrego a Él el señorío sobre mí. Somos mayordomos o administradores de parte de Dios, ese es el segundo principio básico. Desde el comienzo de la historia, Dios le dio al ser humano un derecho limitado a usar y disfrutar las cosas y le dio también órdenes de cuidar y trabajar lo que puso en sus manos. Acá están las fuentes, creo. Ah, no, allí no las puse.
pero esto lo podemos encontrar en Génesis 1:28, Génesis 2:15 y Salmos 8:16, no, Salmos 8:6, perdón. El hombre recibió ciertos privilegios y asumió ciertas responsabilidades. Cuando Dios bendice al hombre, podemos ver que le dice sean fructíferos, multiplíquense. Entonces, lo que Él quiere de nosotros como mayordomos es que podamos ser fieles, y fidelidad significa multiplicar, que yo pueda hacer buen uso de lo que Él me ha dado. Cuando vemos en el caso empresarial, por ejemplo, que el dueño le entrega la empresa, el dominio de la empresa a una persona que espera que le dé más en un futuro de lo que Él está entregando ahora. Lo mismo quiere Dios de nosotros, que usemos bien nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestro dinero, que usemos bien todo lo que Él nos ha dado. Y por último, mentira. Aún no he terminado el principio número 2. Hay una parte que leí en un libro, eso también está en el material, pero me gustó mucho porque pregunto, ¿cómo llega el hombre a tener o administrar lo que tiene? El primer paso es dado por Dios. Dios es quien lo entrega, lo concede. Dios le presta al hombre todo lo que hay en este mundo. Lo que tenemos, sea mucho o poco, lo tenemos por pura gracia y lo tenemos prestado. Pero el hombre también tiene algo que hacer. El segundo paso es el de recibir la gracia del dueño y dedicarse a la buena administración de lo recibido. Entonces, como yo les estaba diciendo ahora, ok, Dios me lo entregó. Él es el dueño y me lo ha dado a mí a administrar. ¿Qué espera Él de mí? Que yo lo cuide y que lo multiplique. Y ahora sí, como último, vamos a rendir cuentas de todo lo que Él nos ha dado. Es decir, tendremos que explicar ante Dios lo que hemos hecho con cada cosa que Él nos dio y si lo hemos fructificado o no. Eso lo podemos encontrar en Lucas 16 del 1 al 13. Yo creo que todos hemos escuchado la parábola de los talentos y cómo el dueño trata a la persona que esconde a eso que el dueño le dio. En nuestro caso, ¿qué puede ser? Ay, no, Dios, yo sabes que no me atreví a cantar, no sé, porque se me dañaba la voz. Entonces, imagínate, yo cómo te iba a decir a ti que se me dañó la voz. Dios no quiere eso, Dios quiere que usemos ese talento que Él nos dio. Ah, no, Dios, es que yo voy a guardar ese dinero aquí, lo voy a ahorrar para toda la vida, porque imagínate que se me pierda ese dinero, ¿yo qué hago? Dios quiere que multipliquemos el dinero y que lo usemos bien. Vamos avanzando rápido en realidad, ya falta poco. Cuando hablamos de mi dinero, y yo sé que muchas veces, no sé, a mí, por ejemplo, me lo han preguntado mucho las personas que no son cristianas, no sé si a ustedes les ha pasado, pero es como que, es que yo tengo que darle a Dios de mi dinero. Mierda, ya estás tú alimentando al pastor. No sé, que te lavaron el cerebro, entonces no, tengo que darle a Dios de mi dinero. Y sabemos que la frase mi dinero está mal, porque no es tuya, acabamos de decir que es de Dios y Él me lo dio. Entonces, acá del libro que me estaba leyendo también saqué este fragmento que dice, la mayordomía no comienza con nosotros, porque solemos pensar o centrar la mayordomía en qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que yo tengo que dar, cuál es mi responsabilidad, qué es lo que cae sobre mí. Pero debemos entender que la mayordomía no comienza conmigo, comienza con Dios. No comienza con mis deberes ni mis responsabilidades. La mayordomía comienza con la gracia. Y antes de preguntar qué es lo que yo tengo que hacer por Dios, tengo que preguntarme qué hizo Dios por mí y de dónde proviene todo lo que tengo. Entonces, esto me parece súper curioso, por eso en un principio daba gracias, porque la gratitud nos ayuda a entender y a enfocarnos de la manera correcta, a entender que lo que yo tengo no es mío. Yo doy gracias porque entiendo quién me lo dio. Por eso recomiendo mucho orar y dar muchas gracias por todo lo que se te ocurra. Dios, gracias porque hoy estoy respirando. Gracias porque tengo piernas. Y tú me diste estas piernas. Ayúdame a administrar bien mis piernas. Ayúdame a ir a caminar, qué sé yo, así sea 15 minutos al día y administrar bien estas piernas. O ir a llevar ese mensaje que tú nos has mandado a todos a llevar. Por ahí dice que dichosos son los pies de los que van y predican el mensaje. Por poner un simple ejemplo, creo que la parte de abajito no se ve porque está en blanquito, miércoles. Pero bueno, una parte de la administración o mayordomía de los bienes y dones del Señor consiste en ofrendar en la iglesia. El hecho de ofrendar no es todo lo que abarca la mayordomía. Antes yo pensaba que sí, como que era lo principal, pero en realidad no, es solamente una parte. Los diezmos y ofrendas son partes importantes de esta administración. Sobre todo yo pienso, no sé si ustedes piensan igual, pero que esta parte de los diezmos y ofrendas son como
de las que más duele. Por ahí hay un dicho que lo último que se convierte en el cristiano es el bolsillo. Así de tanto cuesta. Entonces, bueno, por medio de la ofrenda y el diezmo podemos responder a la gracia divina con, como una muestra de gratitud. Como yo les decía ahorita, yo doy gracias porque entiendo que lo que se me dio es gracia. Valentina, pero es que imagínate que yo no trabajo, ni tengo un negocio, ni vendo nada. O sea, es que lo que yo tengo me lo da mi papá y de vaina. También son tus ingresos. Te la dejo ahí. Por medio de la ofrenda y el diezmo, como les dije, podemos dar de gracia como una ofrenda de gratitud. También podemos corregir algunos abusos y ayudar en casos de gran dificultad. ¿Por qué? Pues porque podemos ofrendar o muchas veces esas ofrendas son usadas, por ejemplo, en el caso cuando fuimos a la Sierra Nevada, casi todo lo que nosotros dimos fue ofrendado por la iglesia. Y ese día yo entendí lo increíble que pueden hacer las ofrendas y los diezmos, porque incluso habían personas que no podían pagar el viaje. Y vieron otras personas que dijeron, ¿saben qué? Yo les doy tanto. Y de ese tanto en tanto fuimos construyendo ese viaje misionero, por poner un ejemplo. También con estos diezmos y ofrendas podemos sostener la obra de la iglesia. El recibo de la luz no se paga solo, la comida del pastor no se paga sola, en fin. Con respecto a los diezmos, podemos decir que es sencillamente el 10% de lo que recibe, de lo que uno recibe o lo que tiene. Ah, es que mi papá me da 10.000 pesos semana, ese es tú lo que tú recibes, o sea, de ahí sacas el diezmo. Si el diezmo, por ejemplo, yo recibo 10.000 pesos semanal, yo nada más tengo que dar 10.000. Ese es, perdón, 1.000. Ese es mi diezmo. La práctica del diezmo ocurre por primera vez en Génesis 14:20. Abraham, después de derrotar a sus enemigos y liberar a Lot, que era su sobrino, le da al sacerdote Melquisedec la 10ª parte de lo que había ganado en la batalla. En el Antiguo Testamento el diezmo es parte de la ley. Dios exigía que los judíos dieran la 10ª parte de sus bienes en reconocimiento de que Él era el dueño de todo. ¿Qué estoy diciendo yo? Dios, reconozco que tú eres el dueño de este dinero, que tú me diste el trabajo, que tú le diste el trabajo a mi papá, que tú me diste este negocio, que tú, qué sé yo, pude vender esto. Y como gratitud, porque te agradezco a ti por haberle conseguido ese trabajo a mi papá, por haberme conseguido este trabajo a mí, te doy a ti el 10%. En el Nuevo Testamento Jesús tiene que corregir la actitud de los fariseos en cuanto al diezmo. Por esto Jesús critica la práctica del diezmo en los evangelios. Esto lo podemos encontrar en Mateo 23:23 y Lucas 11:42. Pero en verdad lo que critica Jesús es la actitud de los fariseos, quienes creían que habiendo cumplido con la ley del diezmo o del 10%, podían hacer lo que quisieran con el restante, pero no es así. El 10% representa en verdad el 100% y con el diezmo queremos decir que todo lo que tengo le pertenece a Dios. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? Ellos decían, ah, no, mira, yo le doy a Dios el 10% y con el resto yo hago lo que se me venga en gana. Pero en realidad no es así. Dios es el dueño de mi 100%. Yo le doy un 10% por gratitud, pero ese 90% que me queda sigue siendo de Dios. Por ende, yo debo administrarlo bien. Con respecto a las ofrendas, es simplemente lo que yo quiero darle a Dios. Eso es una ofrenda. El diezmo es un tipo de ofrenda, pero puede ser, no sé, que por ejemplo hay gente que aplica las primicias, no sé si lo han escuchado. A la gente no, por ejemplo, mi primer sueldo, la primicia que le voy a dar es que a Dios le voy a dar el 100%. Mucha gente lo hace y eso nace de su corazón, nadie le dijo que lo hiciera. No, el primer sueldo del año se lo voy a dar a Dios el 100%, pero también puede ser el 5%, el 1%, el 0,5% o el 50%. Es lo que nazca de tu corazón, eso es una ofrenda. Por último, con respecto a esto del dinero, quiero decir que Dios no lo necesita, que el motivo de nuestros diezmos y ofrendas debe ser la mera gratitud. Y si en tu corazón no existe la gratitud y no existe ese motivo para dar un diezmo y una ofrenda, te aconsejo, porque lo he vivido, que ores por eso. Dios, dame el corazón correcto con respecto al dinero, porque si me cuesta tanto desarraigarme, desapegarme de este 10% o de estos 2.000 pesos que tengo en la billetera como ofrenda, es porque estoy poniendo mi confianza en ese dinero que yo estoy guardando. Entonces, Dios, ayúdame a ver en quién en realidad yo confío. Si confío en el dinero que tengo guardado o confío realmente en ti. Confío en que tú me vas a proveer.
Entonces, bueno, el propósito de estos diezmos y ofrendas es hacer visible la gratitud que yo le tengo a Dios. Si miramos el caso del sacrificio de Noé hacia Dios o el de la mujer derramando el perfume, podemos observar que en ambos casos hubo cierto desperdicio, ¿no? Entre comillas. Los animales en el caso de Noé eran escasos y casi extintos porque sabíamos que nada más habían dos de cada uno y supongamos que en el camino se aparearon, pero eran muy pocos. Porque había que sacrificarlos entonces a estos animales casi extintos. Y el perfume de la mujer probablemente tenía gran valor, basándonos en lo que dijo Judas, ¿no? Él dijo, pero ¿por qué desperdician eso? Mejor lo vendemos y lo damos a los pobres. ¿No hubiera sido mejor venderlo y dar a los pobres, como dijo Judas? La respuesta es que no. En ambos casos las ofrendas hicieron lo correcto. Los dos reconocían que Dios era el dueño y dador de todo, y que no había ofrenda que fuera demasiado grande. Dios y el ministerio pueden seguir avanzando y operando perfectamente si nosotros decidimos no dar diezmos y ofrendas, pero nuestro corazón se perderá la oportunidad de ser formado en gracia y gratitud. Lo digo y no es una frase de cajón o yo la encontré, lo digo porque yo he tenido que aprenderlo con sudor y lágrimas. Porque tristemente, y la verdad me avergüenza decirlo, yo soy una persona que le cuesta mucho compartir, le cuesta mucho dar. En general, no solamente el dinero, sino en general. O sea, si tú me pides comida, me va a costar dártelo. Puede que te lo dé, pero en mi corazón me está costando dártelo. Y Dios poco a poco ha ido trabajando en esa área de mi vida. Por eso les digo, pónganlo mucho en oración a Dios. No solamente el dar dinero, sino el compartir, el dar en general. Porque Él quiere de nosotros como iglesia que seamos generosos. Eso es lo que Él diseñó para nosotros. Ese es nuestro diseño original. Entonces, ya casi por último, vamos a hablar del deber del cristiano. Y aquí seguimos tratando como este tema un poco del dinero y encontré algunos versículos que a mí la verdad me confrontaron un montón, un montón. Porque yo hace apenas unos 3 4 años soy cristiana de verdad, pero antes de eso yo casi que me vuelvo atea. Y una de mis preguntas era, pero ¿por qué yo tengo que dar ese dinero? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y me excusaba como que, ay, no, mejor se lo doy a los pobres, pero no hacía ni lo uno ni lo otro, ¿no? Entonces, podemos ver que desde la primera vez que el pueblo de Dios comenzó a reunirse, ha habido algunos gastos que tienen que cubrirse, ¿no? Desde el tiempo del tabernáculo, el pueblo de Dios ha tenido que levantar fondos. Eso lo podemos ver en todo el Nuevo Testamento. La Biblia deja muy claro que esta participación le toca a cada miembro de su pueblo. Nosotros ya sabemos y entendemos esto por experiencia. Creo que todos lo hemos vivido y como les decía ahorita, les ponía el ejemplo claro que vivimos en el centro bíblico del viaje misionero. Fue nuestro primer viaje misionero y la iglesia se puso la 10. Nosotros vemos que los casos de emergencia, el mantenimiento de la iglesia, proyectos sociales, apoyos para el pastor, viajes de evangelismo, todo cuesta dinero. Siempre ha sido así. Y el Señor nos da el privilegio de participar en todos los aspectos de su ministerio por medio de nuestras ofrendas. Antes de continuar, yo quiero aclarar que Dios nunca ha sido ajeno a la necesidad o más bien a los diversos grados de ingresos que cada uno de nosotros tiene. Yo creo que por eso él es tan sabio y creó un porcentaje, es el 10%, no sé, tienes que dar 1 millón de pesos mensual, tienes que dar simplemente el 10% de tus ingresos. Y antes de poner un 10% de ingresos como tal, era el 10% de tus cosechas. O si no tenías cosechas, era de tus animales. Y si no tenías animales y eras demasiado pobre, entonces una paloma, que supongo que era lo más económico que había en ese entonces. Dios siempre ha tenido presente que cada uno de nosotros tiene diferentes niveles de ingresos y diferentes posibilidades. Pero también Dios habla claramente en la Biblia que la única forma de mantener a la iglesia es que su pueblo sea generoso. Y no solamente hablo de la iglesia como el pastor, hablo de la iglesia como todos en la iglesia. Ahorita vamos a ver en 2 Corintios, si mal no estoy, a qué me refiero. Pero quiero sobre todo resaltar esa parte y también resaltar que incluso en el Antiguo Testamento podemos ver que Dios tiene cuidado de los pobres. ¿Qué hacía Dios? Antes los judíos vivían muchísimo de la agricultura y él decía, bueno, los primeros meses no van a cosechar porque eso es para mí. Y luego cuando ustedes van a cosechar, entonces no van a cosechar todo, van a dejar una porción, porque en los campos se metía la gente pobre.
y se robaban, entre comillas, una parte de la cosecha. Dios ya sabía eso. Y Dios le decía, mira, sabes que tú no vas a cosechar todo, vas a dejar una parte allí y eso va a ser para las personas pobres. Entonces, bueno, en 2 Corintios 8, del 1 al 7 y del 14 al 5, les recomiendo que lo busquen en sus Biblias porque yo lo voy a leer. Aquí nada más puse una porción que era como lo que yo quería resaltar, pero voy a leer toda la porción que está ahí expuesta, del 1 al 7 y luego del 14 al 5. Si voy muy rápido, me dicen, voy rápido por la hora, porque sé que todos, perdón, tenemos cosas que hacer y ya es tarde. Pero bueno, vayan buscando ahí 2 Corintios 8, del 1 al 7. Yo voy a empezar a leer. Me gusta porque se llama estímulo a la generosidad, esta parte de la palabra. Y dice, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a la iglesia de Macedonia. La gracia que Dios le ha dado. ¿A través de quién lo hizo? Ya lo vamos a ver. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad, tanto la alegría como la extrema pobreza. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda con los santos. El privilegio. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor. Como les decía, en mi casa, es decir, yo como persona le pertenezco a Dios. En mi mayordomía, ¿cuál es primero? Entregarme a Dios. Y después a nosotros, después nos entregamos a la iglesia, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya lo había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en su gracia de dar. La gracia de dar. Vamos ahora con el versículo 14. Dice, en las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Es decir, Dios estableció para la iglesia un sistema de igualdad. Y muchas veces nos quejamos es que en este mundo no hay igualdad. Dios lo estableció en la Biblia como debía ser. Cuando yo estoy en abundancia, le doy al otro que está en pobreza. Y cuando ese está en abundancia, me da a mí. Ese es el sistema que Dios estableció. Y como está escrito, esto estaba escrito en el Antiguo Testamento, lo cita. Ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Quiero comentar aquí de nuevo el libro que me estaba leyendo y dice, aquí para dejarles para leer después, lea Levítico 19 del 9 al 10 y Santiago 2 del 14 al 17. La Biblia está llena de mandatos divinos en cuanto al cuidado de los pobres y los necesitados. La historia del éxodo de Israel de Egipto sirve como un patrón para el comportamiento del pueblo de Dios. Dios repetidamente recuerda a su pueblo la manera en la que Él lo ayudó cuando tuvo necesidad. Esta ayuda, esta salvación, se convirtió en la regla que gobernaba las relaciones entre los israelitas y los necesitados, dentro y fuera de su comunidad. ¿Cómo así? Yo recuerdo, Dios porque siempre le recordaba a los judíos que, mira, yo te saqué de acá, yo te di esto y te di lo otro. En el Antiguo Testamento, si lo han podido leer, siempre recordamos eso. Dios está constantemente recordándole a los judíos, yo te saqué de acá, yo hice esto por ti. ¿Por qué lo hace Dios? Hey, cuando yo recuerdo que se me ha dado tanto por gracia, sobre todo ahora nosotros que vivimos el sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando yo recuerdo quién me da todo y cuánto se me ha dado, se me es fácil dar. Ahora vamos a Hechos 2 del 44 al 47. Voy a leerlo. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan. Nos faltan 10 minutos, así que vuelven a entrar acá a este mismo link. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad.
alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. A mí eso es lo que más me encanta de la primera iglesia que está en la Biblia. Ey, esa gente la tenía clarísima. Esa gente fue capaz de vender sus propiedades para que todos pudieran tener. Y nunca les faltó nada. Siempre todos tenían. Porque tenían claro que, hey, lo mío no es mío, es de todos, es de Dios. Él me lo dio a mí, yo se lo doy a todos. No digo ahora que todos estamos llamados a vender todo lo que tenemos y entregar a los pobres o a todos los necesitados, pero sí que tomemos esto como un ejemplo de generosidad. Esa gente estaba súper clara y entendía que su provisión, su seguridad no estaba en la casa que tenían o lo que tenían guardado, estaba en Dios y sabían que Él iba a proveer. Obvio debemos ser responsables y ahorrar y todo lo demás, no he dicho que no, claro que sí. Hace parte de la mayordomía, ahorrar, tener unos gastos controlados, pero no olvidarnos nunca que, hey, Dios es nuestro verdadero proveedor. Y en caso de que algo falte, Él es el que lo va a suplir. Como último versículo, y acá casi terminando, vamos a 1 Corintios 9. Y no lo voy a leer todo, voy a leerlo desde el 3 hasta, hasta el 14, por si acaso ustedes lo quieren anotar y lo quieren buscar. 1 Corintios 9, del 3 al 14. Habla de los derechos de un apóstol. Y esta parte a mí me cayó la boquita por completo cuando yo dudaba tanto de Dios. Los derechos de un apóstol. Esta es mi defensa, lo está escribiendo Pablo, uno de los apóstoles más mencionados en la Biblia y quien escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, está escribiendo esto. Porque hay una gran polémica y crítica sobre, como siempre, los ingresos del pastor, los ingresos del apóstol, en fin. Entonces él en respuesta a esto, porque él no aceptaba las ofrendas que le daban la gente, sino que vendía carpas. Él hacía carpas y las vendía para sostenerse él y su ministerio para evitar las críticas. Pero él en respuesta a las críticas menciona esto. Esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? Porque Bernabé y él, como les dije, vendían carpas. ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? La ley, ustedes saben que se refiere a la Torá, que va desde Génesis hasta... Se me fue la paloma. Porque es la ley de Moisés, está escrito. No le ponga el bozal al buey mientras está trillando. ¿Sí va por ahí? Sí. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar en la cosecha. Si hemos sembrado semillas espirituales entre ustedes, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercíamos este derecho, sino que soportábamos todo con tal de no crear obstáculos en el Evangelio. Como les decía, él por evitar las críticas se ganaba el sustento propio. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que ofrece el altar? Para terminar con este versículo, así también el Señor ha ordenado que ustedes prediquen el Evangelio y vivan de este ministerio. ¿A qué se refiere él? Desde el Antiguo Testamento siempre ha habido un clan que son los levitas. Los levitas eran una parte del pueblo de Israel. Ellos estaban divididos en 12 tribus o clanes. Esa tribu levita, Dios a ellos no les dio tierra, no les dio un trabajo, no. Él les dijo, ustedes se van a encargar de administrar el templo y de servir en el templo.
Entonces, ¿cómo rayos ellos se ganaban su sustento y cómo comían? Antes de Jesús, para perdón de nuestros pecados, sacrificábamos, como les dije antes, una paloma, un buey, ofrecían parte de la cosecha como un sacrificio. Lo ponían en el altar y Dios consumía con el fuego y así se consumaba el sacrificio. Entonces, no todo lo consumía Dios. Una parte de ahí lo sacaban los sacerdotes para su comida y su sustento. Siempre los sacerdotes, los pastores, han tenido su sustento del templo. Eso no es algo nuevo, no es algo inventado. Entonces, eso es lo que yo les quería compartir. Para concluir, creo que ya se va a cerrar esto. Pero para concluir, para darle un espacio a las preguntas, si ustedes tienen preguntas, como fue muy rápido, si quieren que les aclare más algún otro aspecto. Antes de eso, para concluir, quiero cerrar con una frase, aquí la pueden ver en la diapositiva en la parte amarilla o naranja. Yo soy medio daltónica, pero esa parte que está aquí. También la saqué del libro, ahí está citada, y me partió mucho el ojo porque dice, ¿a quién pertenecen los 20 pesos que están en tu bolsillo? ¿A quién pertenecen todas las horas que usted pasa viendo televisión? ¿A quién pertenecen todos los dones y talentos que usted tiene? ¿A quién pertenecen todas las cosas que están dentro de su casa? Entonces, por ejemplo, Gaby al principio decía, es que no sé cómo aplicarlo. Bueno, ¿cómo administras tu tiempo? Pasas todo el día tirado, tirada en el celular, viendo TikTok, actualizando Instagram, qué sé yo, haciendo un millón de cosas menos algo productivo, menos edificando tu relación con Dios, menos estudiando, menos haciéndote crecer como persona, menos sirviendo a la gente. ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Qué haces en tu día? Tu dinero, tus dones. Y todos tenemos dones y talentos. ¿Te has esforzado en saber cuál es tu don y tu talento? ¿Qué haces con él si ya lo descubriste? Pablo se gozaba en sus debilidades. Por medio de ellas, Pablo podía ver el poder y la riqueza de su Señor. Cada vez que a Pablo no le fue posible, el Señor pudo. Cada vez que Pablo no tuvo, el Señor sí tuvo. Y así cada crisis en la vida de Pablo se convirtió en otra ventana por la cual brillaba la gracia de Dios. Y mientras Pablo se iba vaciando, el Señor lo iba llenando, llenándolo con lo que sí importaba y con lo que sí duraba. Como decía Jesús en Mateo 6, del 19 al 21. No traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Me pasó, ok, me estafaron. Ahorita les cuento sobre eso. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerdan que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Eso lo dice Jesús. Por último, por medio de este estudio, hemos querido hacerles sentir la profundidad de la gracia de nuestro Señor. Recordar todo lo que Él nos ha dado. Hemos querido enseñar que este ambiente de gracia del Señor nos llama a responder con esa misma gracia. Nos llama a cuidar y multiplicar lo que ya nos ha dado. Nos llama a ser generosos con Él como Él ha sido tan generoso con nosotros. Nos llama a ser mayordomos, dignos de llevar sus nombres de hijos, dignos de ser llamados cristianos. Entonces, en conclusión, esto es para que nos demos cuenta de que tenemos mucho. Una de las chicas del escuadrón me decía, yo me pongo a agradecerle a Dios y se me va el tiempo. Porque si nos damos cuenta es mucho de lo que tenemos alrededor. Muchísimo. Si nos comparamos con la gente que no tiene absolutamente nada, yo miro alrededor y todos podemos hacerle ejercicio. Ahora, mira a tu alrededor y qué tienes. ¿Qué no tienes? Mejor dicho. Comida en tu mesa, perdón. 3 comidas o más al día. Un computador